Listo. Esta presentación proporciona una visión general de los sinónimos, incluyendo su etimología. La palabra sinónimo se refiere a un término o un conjunto de palabras o de términos que dentro de un determinado contexto lingüístico tiene un significado igual o muy similar entre sí, permitiendo ser usado de manera intercambiable, sin alterar sustancialmente el sentido de una oración o de un texto. Los sinónimos son herramientas esenciales y muy importantes en el lenguaje, ya que nos ayudan a poder enriquecer la expresión escrita y oral. Esta nos ofrece además variaciones léxicas que evitan repeticiones innecesarias y aportan a la precisión, matiz y riqueza, sobre todo de un discurso. Su uso correcto demuestra un dominio del idioma y una comprensión profunda de la sutileza semántica, contribuyendo primero a la claridad, segundo, a la coherencia. Tercero, a la elegancia en la comunicación. Es muy importante que nosotros sepamos el significado de diferentes palabras, ya que con esto, al poder nosotros resaltar, exaltar o comunicarnos con otras personas, podemos, primero, ¿qué podemos demostrar? Nuestro conocimiento del manejo del lenguaje. Nos ayuda a ser más coherentes y más precisos con las personas o con las cosas que nosotros estamos diciendo textualmente. Es muy importante que nosotros sepamos el conocimiento de varios significados de las palabras. Primero nos ayuda enriqueciendo el lenguaje, nuestro léxico, nuestra manera de hablar. Segundo, nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Nos ayuda a analizar los textos, nos ayuda a comunicarnos con otras personas de otras culturas o de otros países. Es muy importante que nosotros sepamos el manejo del lenguaje para poder comprender, ayudar a un discurso. Estos temas son muy importantes ya que nos ayudan principalmente a tener una conversación más coherente con la persona o con las personas a las que nosotros queramos llegar. Es decir, darnos a entender. Y en ciertos lugares o ustedes tienen conocimiento que en ciertos países es difícil, pese a que hablamos el español, es difícil el comprender de un lugar a otro. No sé si les ha pasado que la manera o el dialecto en la cual se refieren otras personas de otros países es un poco difícil de comprender los significados, pese a que somos hispanohablantes. Entonces, chicos, es súper importante que nosotros investiguemos y sobre todo leamos. La lectura nos ayuda a enriquecer de una manera grande nuestro léxico, nuestro vocabulario, nuestro conocimiento, a establecer la sintaxis, la narración, la coherencia dialéctica, a darnos a entender, a hacer entender lo que queremos transmitir. Entonces, la etimología de la palabra sinonimia proviene del griego synonymous, en donde sin significa con o junto y oima, variante de onoma, significa nombre. Por lo tanto, etimológicamente, sinónimo se refiere a nombres o términos que se encuentran juntos en el sentido de compartir el mismo significado. Un significado muy similar. Esta raíz etimológica nos ayuda a reflejar la función de los sinónimos en el lenguaje, proporcionar específicamente
diferentes términos que pueden usarse de forma intercambiable, acorde a lo que estábamos viendo en el video, ya que no todas las palabras que tengan igual similitud podremos intercambiar de los significados. Como decía la palabra, ¿quién me recuerda del video? ¿Qué palabra nos decía específicamente que no podemos intercambiar? Irritación y el enojo. Efectivamente, porque sin embargo, de parecerse o tener un significado similar, yo no puedo decir mi piel está enojada. Entonces existen ciertas palabras que nosotros podemos intercambiar o palabras que se parecen en las que puede darle un significado similar a la palabra de acuerdo al texto. Entonces, esta raíz etimológica, ¿qué nos ayuda a reflejar? La función que cumplen específicamente los sinónimos dentro del lenguaje, ya que nos ayuda a proporcionar diferentes términos que puedan usarse de una forma intercambiable en ciertos contextos sin cambiar el significado fundamental de lo que nosotros tratamos de comunicar. ¿Hasta aquí alguna inquietud? ¿Tienen alguna inquietud, chicos? Los sinónimos son términos que tienen el mismo o similar significado, como les digo, dentro de un contexto lingüístico determinado. ¿Cuál será este contexto lingüístico determinado? ¿Quién me puede ayudar a interpretar esta primera parte? Se refería al significado de alguna palabra, tal vez. Y en el contexto lingüístico determinado, interpretemos eso. ¿Será acaso en el mismo campo semántico? Doménica, le escucho. Eso iba a decir, o sea, tienen el mismo campo semántico que se refiere a solo a una sola cosa. Efectivamente. Se puede usar indistintamente sin cambiar significativamente el significado de una oración o texto. ¿Quién me puede ayudar con esta interpretación y un ejemplo? Vamos a la participación. Víctor Pilo. ¿Cómo dijo Licen? Se puede usar indistintamente sin cambiar significativamente el significado de una oración o un texto. Eh, Sherlyn Nazareno. Dígame, profe. Ayúdame a interpretar la segunda línea. Se puede usar indistintamente sin cambiar significativamente el significado de una oración o un texto. O sea, quiere decir que la palabra haya cambiado, pero el significado no, ¿cierto? Entonces, que la oración permanece igual, solo que una palabra diferente, creo. ¿Sí o no? Creo que tiene problemas con la conexión del internet porque no se le escucha de una manera clara. Sí, sí, profe, es verdad, tengo problemas del internet y ¿será que le puedo volver a repetir? Claro, le escucho. Ya, ya, sí, tal vez quiere decir el segundo texto de que tal vez las palabras las podemos cambiar, pero el significado en la oración
sea, que no cambie el significado, el propósito de la oración, solamente la palabra o el sinónimo. Ujú. Ejemplo, un ejemplo. ¿Quién me A ver, puede ayudar? profe, un ejemplo. Sí, un ejemplo. Un ejemplo. Sí, Solange, un ejemplo. Cárdenas, Listen, Catherine. podría ser La persona que está participando, participando, por favor. Dicen un ejemplo podría ser de María estaba muy contenta por su cumpleaños, por la fiesta que le iban a realizar en su cumpleaños. Podríamos cambiarle feliz por, digo, contenta por feliz. Efectivamente. Es decir, que dos palabras se escriban de diferente manera, indistintamente en la oración, pero que no cambie el significado. Entonces, los sinónimos enriquecen la expresión escrita y oral al ofrecer variaciones léxicas y evitar repeticiones. Efectivamente, los sinónimos son una parte fundamental que nos ayuda a describir, principalmente cuando nosotros tenemos un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque en el proyecto de investigación nosotros al plantear un tema debemos desarrollarlo. Marco teórico, conceptualizaciones, definiciones, conclusiones, recomendaciones, y es muy importante el empleo de palabras sinónimas para no caer en la repetición de poner en el párrafo número 1, la misma palabra que vamos a utilizar durante las 120 páginas que vamos a desarrollar. O las 200 páginas que desarrollamos en una tesis. Entonces, es sumamente importante el investigar sinónimos que tengan coherencia, que nos ayude a interpretar de una manera textual lo que nosotros queremos transmitir al lector sin caer en redundancia ni en repeticiones. Los sinónimos aportan precisión, matices y riqueza al discurso. Es sumamente importante que nosotros tengamos un conocimiento acerca de palabras y sinónimos y antónimos para el momento de que nosotros empleamos en un discurso, por ejemplo, en un trabajo. Digamos en mi trabajo como docente, para que pueda llegar a diferentes estudiantes. Imagínense, en este curso tengo 150 estudiantes, de los que se conectan casi todos los días, un promedio de 30 estudiantes por curso. Son 90 estudiantes de 150 estudiantes. Imagínense 90 estudiantes, el llegar a 90 estudiantes durante todos los días, tratar de llegar, de que comprendan, que participen con la diferente temática en la que estoy empleando para que ustedes puedan más o menos comprender o se les facilite el conocimiento para que puedan rendir su prueba. O el de un empresario, el llegar con su producto a sus clientes. Imagínense lo que es emprender y llegar a toda la sociedad con campañas de los productos. O un político que pretenda llegar a la asamblea. El tipo de discurso que debe manejar.
o un político que pretenda llegar a la presidencia de la República, más aún, o un médico para poder explicar el tratamiento que necesita un paciente, o un ingeniero que pretenda enseñar a sus trabajadores cómo realizar el mantenimiento de una máquina. Entonces, miren qué importancia tiene el poder transmitir lo que nosotros pretendemos a los oyentes para que nos puedan comprender y puedan entender de qué estamos hablando. El uso correcto de sinónimos demuestra el dominio del lenguaje y la comprensión de la sutileza y la semántica. Es muy importante en nosotros saber la estructura de los sinónimos, la estructura de las palabras, la estructura de un discurso, la estructura de un ensayo, cómo realizamos un debate, cómo nosotros defendemos nuestros ideales e incluso les ayuda a desarrollar de mejor manera un trabajo del colegio. Porque usted que investigue, hasta la docente ha de decir, qué interesante, no repite las palabras, tiene coherencia en lo que está narrando, tiene bibliografía, que es muy importante la bibliografía para que usted pueda transmitir de qué documentos, como les dije, confiables, fiables, está adquiriendo esa investigación para poder realizar un trabajo de una categoría estudiantil, ya que ustedes pretenden llegar al nivel superior. Entonces, imagínense, si en el colegio son exigentes, en la universidad aún más. Entonces, ahí ustedes ya tienen, como les dije, ya cumplen su mayoría de edad, ya son responsables de sus clases, ya son responsables de presentar las tareas acorde como le dice el docente. Los padres de familia, bueno, algunos pueden estar todavía velando por que su hijo presente su tarea, pero la mayor parte de padres de familia o en las instituciones públicas ya no se da información de las calificaciones de cada estudiante, porque las personas ya son mayores de edad y esos datos y es la intimidad o ¿cómo diría? Los datos ya son personales, ya no se puede dar, ya no existe un representante legal. Entonces, chicos, es muy importante que ustedes comiencen, como les dije, a leer. Con la lectura ustedes aprenden bastantísimo. Primero se quitan los nervios de poder participar frente a terceras personas. Segundo, empiezan a realizar un análisis mejor de cada palabra antes de decirlo. Tercero, ayuda al manejo lingüístico, artístico, a la manera de pararse, de dar los discursos dentro de las aulas. Incluso muchos de ustedes ya son expertos en la participación política dentro de sus instituciones, con la elección de los presidentes, con la elección de los estudiantes, para que sean representantes de sus compañeros. Entonces, es muy importante que ustedes, por favor, tomen la iniciativa y empiecen con la lectura. La lectura es muy importante. Si no les gusta leer tanto, ya existen libros que pueden oírlos. Entonces, solo con el oír, en vez de estar en TikTok, yo les recomendaría, o en TikTok también existen fuentes que ustedes les enseñan. Y existen docentes que se dedican a realizar plataformas educativas. Entonces es muy importante, chicos, que tomen la iniciativa de la lectura. Ahora, ¿cuál será la etimología de los sinónimos? La palabra sinónimo, como les dije, proviene del griego sinónimos, que se refiere a un término o conjunto dentro de un contexto lingüístico que tiene un significado igual o muy similar. Sinónimos de sin, que significa con o junto, y onimia u onoma, que significa nombre.
Por lo tanto, habíamos dicho que etimológicamente el sinónimo se refiere a nombres o términos que están juntos en el sentido de compartir el mismo significado. El prefijo sin significa con o juntos. La raíz onima, que es variante de onoma, que significa nombre, y etimológicamente sinónimo se refiere a nombres o términos que tienen un significado conjunto y proporcionan diferentes términos que se pueden usar indistintamente sin cambiar el significado fundamental. Hasta aquí, por favor, siéntase libre de hacer cualquier pregunta. ¿Alguna inquietud? No parece, licenciada. ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? ¿Está claro hasta aquí? Ahora, en la clasificación los sinónimos pueden clasificarse de diferentes maneras, según el grado de similitud semántica y el contexto en el que se utiliza. ¿De qué manera nos puede ayudar esta clasificación para los primeros ejercicios que vimos en la primera semana de categorización? ¿Qué relación tendrá la categorización, que ya es un tema que vimos en la primera semana, con el tema que estamos viendo en la última semana del curso? Para comprender significados, tal vez. Comprender significados y descartar los significados que no Poder tengan hacer el mismo campo semántico. No se olviden, chicos. Existen los sinónimos totales o absolutos. Los sinónimos totales o absolutos son aquellos que tienen el mismo significado en todos los contextos posibles. Sin embargo, la existencia de sinónimos totales es muy rara, debido a que las connotaciones y matices únicos que cada palabra puede adquirir en los diferentes usos. Existe otro tipo de clasificación como son los sinónimos parciales. Estas palabras comparten significados similares, pero que no son idénticos y pueden ser intercambiables solo en ciertos contextos. Y es lo que nos decía el video. Los sinónimos parciales constituyen la mayoría de los sinónimos y difieren en aspectos como connotación, registro, lingüístico, formalidad, informalidad y un uso específico. Los sinónimos contextuales son términos que actúan como sinónimos solo dentro de un contexto específico. Fuera de ese contexto, su significado puede divergir considerablemente. El sinónimo de intensidad o de grado. Estos sinónimos se diferencian en el grado de intensidad o el rasgo o la cualidad que la describen. Es como nos decía en el video, de calor y ardor, que pueden referirse a temperaturas altas, pero ardor sugiere una intensidad mayor. Los sinónimos ideológicos. ¿Qué son los sinónimos ideológicos? Esta palabra refleja el mismo concepto, pero desde diferentes puntos de vista ideológicos o culturales. Estos sinónimos ideológicos se pueden dividir en total y absoluto, parcial, contextual, de intensidad, de ideología. ¿Cuáles son estos tipos de sinónimos? El total y absoluto, que nos ayuda o es difícil de encontrar, como por ejemplo, puros, que algunos lingüistas consideran que estos términos nos ayudan como a iniciar y comenzar. Pueden ser muy cercanos este tipo, pero en contextos específicos, no se va a aplicar en todos los textos. Parcial, como por ejemplo, rápido y veloz,
que son en gran medida intercambiables, pero pueden preferirse en distintos contextos. El contextual, que es estrella, que puede referirse a un cuerpo celeste o a una celebridad, dependiendo del contexto. De intensidad, alegre y feliz, eufórico, varían en la intensidad, ya que la felicidad o la intensidad con la que la describen. Ideológico, que tiene que ver con el libertario y el anarquista, que pueden referirse a filosofías políticas similares con matices distintos en su concepción de la libertad y la organización social. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, los sinónimos vamos a aplicarla en diferentes campos. Los sinónimos desempeñan un papel muy importante en diversos campos, enriqueciendo principalmente la comunicación, enriquecen el análisis, la expresión creativa. La aplicación varía según la disciplina, pero en general facilitan la claridad, repeticiones, matizan el lenguaje, exploran algunas de sus explicaciones en diferentes ámbitos, como son la literatura y escritura creativa, la educación. En la literatura y escritura creativa nos ayuda y es súper importante, ya que los sinónimos enriquecen el texto, evitando que exista la monotonía y permitiendo que el autor exprese ideas con precisión y belleza estilística y lingüística. La elección cuidadosa de cada palabra puede cambiar el tono, puede cambiar el ritmo, el matiz emocional de un relato, de un poema, de un ensayo, dotándole de mayor profundidad y resonancia emocional. ¿Pero de qué no podrá cambiar? Si nos dice que puede cambiar estos sinónimos, el tono, el ritmo, el matiz de un relato o un ensayo. ¿Pero de qué no podrá cambiar? ¿El significado? Significado. No les escucho, chicos. El significado, Lisa. Exacto, no puede cambiar el contexto de lo que nosotros estamos diciendo. En educación, los sinónimos son herramientas pedagógicas valiosas para la enseñanza del vocabulario y la comprensión lectora, que facilita el aprendizaje de nuevas palabras y conceptos, ayudando a los estudiantes a ampliar su léxico y mejorar su capacidad para expresarse con claridad y precisión. En comunicación y relaciones públicas. ¿Cuál será la importancia en comunicación y relaciones públicas? Chicos, parece que Lisa, ¿podría repetir la pregunta entonces para participar ya? Lisa, no se le escucha. Lisa no se lo escucha. Listen, no se le escucha. Se me fue el audio, listen. permítanme un momento, por favor.
¿Ahí me escuchan? Sí, Liz. Ya. ¿Cuál sería la importancia de los sinónimos dentro de las comunicaciones y relaciones públicas? ¿Cuál piensa que sería la importancia? Que la aplicación de los sinónimos hacen que un mensaje se vea más llamativo o atractivo o algo así. Efectivamente, que nos ayuden a llegar a más espacios para que sean los mensajes más atractivos y que nos ayuden principalmente a variar el lenguaje, los comunicados, presentaciones y campañas publicitarias, captando la atención del público y transmitiendo mensajes claves de manera que nos ayude a llegar a más personas y sea muchísimo más efectivo. En la ciencia y en la tecnología también es de suma importancia, ya que en el ámbito científico y técnico, los sinónimos ayudan a describir conceptos complejos de manera más accesible, que nos ayude a facilitar la comunicación entre especialistas con el público general, como por ejemplo, con la selección de términos adecuados para poder asegurar que que sea la comunicación súper comprensiva y precisa. Es decir, que nos ayude al público en general, que somos los oyentes y que no somos expertos en el tema científico, que nos ayuden a comprender de manera que pueda llegar a nosotros. En derecho, es sumamente importante el uso de los sinónimos, ya que el lenguaje es fundamental para poder transmitir las cosas que nosotros queremos expresar dentro de un juzgado. O poder llegar, que pese a que el juez es una persona que tiene conocimiento técnico en el uso de las palabras jurídicas, que créanme que las palabras jurídicas, como el derecho proviene del derecho romano, existen muchos latinismos que a veces incluso los abogados no podemos comprender. Y ahí es cuando nos toca prepararnos, buscar el significado de las palabras en latín, que muchas veces, porque el derecho proviene de derecho romano, todo sería el conjunto jurídico que nosotros tenemos acceso o las derivaciones de nuestros códigos, de nuestros reglamentos, de nuestra ley, provienen del derecho romano. Entonces existen muchos documentos en latín que al ser traducidos, incluso al ser traducidos al español, es un poquito incomprensible el significado de las palabras. Entonces, muchos de los escritores que ayudan al conocimiento, a la ampliación o se han dedicado específicamente a la traducción de los libros de derecho, nos han ayudado con esos sinónimos para poder llegar a nosotros. Y más, sobre todo, nosotros que ya tenemos un conocimiento acerca de las leyes, necesitamos el uso o el empleo de sinónimos para que nuestros clientes puedan entender las cosas que están sucediendo dentro de un juicio. Entonces, es muy importante en la oratoria. Nosotros utilizamos en el ámbito del derecho, utilizamos la oratoria forense, la oratoria para la defensa del procesado. Utilizamos oratoria para explicar acerca del análisis de nuestro caso. Y sobre todo necesitamos desarrollar un lenguaje amplio
para poder llegar y transmitir lo que queremos decir a las personas o a los jueces, a los defensores, a los fiscales, para explicar la teoría de nuestro caso y que nuestro cliente comprenda y nuestro cliente entienda. Entonces es muy importante el uso de los sinónimos en todos los ámbitos, sea el ámbito de la medicina, el ámbito de la política, sea el ámbito más cuando nos encanta incluso para componer música. Entonces, para poder llegar a más personas, para llegar a su audiencia, para hacerse conocido, entonces es muy importante el uso de las palabras técnicas y los sinónimos. ¿Cuál piensan que sería la utilidad en los sinónimos después de hablar algo más acerca del tema? ¿Cuán útiles son los sinónimos? Reemplazando una palabra por otra. ¿Pero qué utilidad dan dentro de un contexto? Nos ayudaría a transcribir un texto, escribiendo de otras palabras, pero que diga lo mismo, como parafrasear. Efectivamente, nos ayuda a parafrasear. Y el parafraseo en sí es el empleo de sinónimos dentro de una investigación, porque al ustedes realizar una investigación dentro de las universidades, dentro del ámbito que ustedes van a realizar, en cualquier ámbito, en cualquier carrera que ustedes escojan, van a tener que realizar investigaciones. Y el no uso de sinónimos o no saber cómo parafrasear, a ustedes automáticamente les determinan como plagio. Y el plagio es realizar los trabajos que muchas de las veces nosotros, por realizarlo de una manera anticipada o con apuro o no investigar, ¿qué realizamos? El control C, control V de lo primero que encontramos. Entonces, chicos, dentro de las universidades se realiza y existe normativa o reglamentos internos en las universidades que prohíbe el plagio. Incluso el plagio dentro de las instituciones educativas es considerada como una de las causales para que incluso a usted, por no ser ético y hacer uso del plagio, pueda acarrear una sanción incluso de expulsión de la facultad. Entonces, por eso, chicos, es sumamente importante que ustedes, el momento de realizar un trabajo, de realizar un análisis de un texto o el de realizar una investigación, puedan parafrasear. Nos ayuda al enriquecimiento del lenguaje, ya que nos proporciona una variedad indeterminada de lenguaje, permitiendo expresar ideas de múltiples maneras.